Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenos días a todos. Quiero daros la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Gemma Fernández y desde un tiempo reciente formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí por haber hecho un hueco en vuestra agenda para compartir este webinar con nosotros. Este webinar, como estáis viendo, vamos a hablar de cómo generar reconocimiento de marca. De acuerdo, pero antes que nada quiero contaros un poquito qué es la Oficina de Transformación Digital Acelerapyme del COIAS. Pues el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, adjudicó al COIAS el programa de Oficina de Transformación Digital Acelerapyme. Y durante este tiempo, hasta septiembre del año 23, nuestra función es ir de la mano de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas asturianas para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. ¿Quién se puede beneficiar de las acciones de esta oficina? Pues bueno, cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan y siempre con acceso libre y de manera gratuita. Aquí podéis ver un poquito las líneas de actuación que estamos realizando para ayudar en la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. Y actualmente, bueno, pues hacemos jornadas divulgativas en transformación digital, tenemos un servicio de asesoramiento individual y soporte digital aquí en nuestra oficina. Hacemos también sesiones para fomentar el emprendimiento digital, visitas a empresas, habilitadores tecnológicos, videopíldoras tecnológicas y una vez al año hacemos un foro de transformación digital que constituye un punto de encuentro entre empresas, demandantes de tecnología y habilitadores digitales. En caso de que queráis informaros o participar en cualquiera de estas acciones, podéis hacerlo a través de nuestra página web www.otdasturias.es. Bueno, vamos a centrar un poquito los aspectos organizativos del webinar. Si nos importa, os rogamos que las cámaras estén deshabilitadas y también los micrófonos para mejorar la calidad del audio, ¿de acuerdo? Una vez haya terminado Marta con su ponencia, vamos a abrir un turno donde podéis trasladar, pues bueno, aquellas dudas que os surjan y hacer las consultas que consideréis. Y mientras ella esté hablando, si queréis, podéis participar también a través del chat que os aparece a la derecha de vuestra pantalla. Bueno, quiero presentaros a la protagonista de esta sesión, que es Marta Calvo Alonso, que yo creo que muchos ya la conoceréis de otras webinars que hemos organizado, y quiero agradecer su predisposición y la colaboración que ha tenido con nosotros para organizar este webinar. Os presento, bueno, a los que no la conozcáis, os presento brevemente a Marta. Marta es consultora de marketing y ventas, comunicación y transformación digital y es docente de comunicación y marketing. En el día de hoy acogemos este webinar que habla sobre cómo generar reconocimiento de marca y nos vamos a centrar en entender un poquito qué es el reconocimiento de marca y su importancia con el objetivo de entender por qué es necesario tener una estrategia de branding para construir y hacer crecer una marca y que, bueno, esta no se nos quede en el olvido, que sea bastante reconocida y bastante recordada, ¿de acuerdo? Y bueno, en modo de resumen, os destaco un poquito los principales puntos que vamos a tratar, pues qué es el brand awareness, cuál es su propósito y por qué es una estrategia de marketing tan importante, cómo se conecta el reconocimiento de marca con el marketing digital, cómo crear una estrategia de reconocimiento de marca y cómo hacer y aumentar y cómo se puede medir la estrategia de brand awareness. Y luego, bueno, las formas que tenéis de contactar con nosotros sería pues en la sede del COIAS, que estamos aquí en la calle Asturias número 11 de Oviedo, en nuestra página web www.otdasturias.es, en todas las redes sociales, estamos en casi todas como @coias y por correo electrónico en el email otd@coias.es. Importante mencionar que todas las actuaciones que llevamos a cabo en la Oficina de Transformación Digital Acelerapyme del COIAS están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio de Economistas. Y bueno, por mi parte nada más, ya cedo el protagonismo a Marta para que comience con su ponencia. Os doy las gracias y nos vemos una vez haya terminado, ¿de acuerdo? Un saludo. Marta, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. La charla de hoy, como acaba de comentar Gemma, se trata sobre el brand awareness o lo que conocemos como reconocimiento y conocimiento de marca, ¿vale? Yo ya comentaba ayer que no es lo mismo trabajarse el conocimiento de marca a que luego te reconozcan, ¿no? O sea, para llegar a tener un brand awareness, antes hay que trabajarse obviamente la estrategia de branding, y hoy no vamos a hablar de esto porque si no, no nos llegaría el tiempo,
pero vamos a ir directamente a hablar un poquito sobre el brand awareness. A mí esta charla me gustaría, bueno, pues yo iré viendo el chat, si me hacéis preguntas intentaré contestarlas, no sé si puedo estar muy pendiente de todo, pero bueno, al final intentaré que me sobren como 15 minutos. De hecho, la tengo preparada para terminar al cuarto, por si me queréis hacer alguna pregunta o comentar algo o dar algún tipo de feedback, ¿vale? Que siempre es bienvenido. Y bueno, espero que con esto, bueno, pues se nos quede un poquito más claro, aunque sea por encima, sin entrar demasiado en el detalle, qué es el awareness, qué hacer o qué no hacer para conseguir un buen reconocimiento de marca, qué se puede medir, aunque es muy difícil, para saber en qué punto estamos del awareness, qué tipos de reconocimiento existen, bueno, un poco todo bastante resumido y espero que bastante claro y con pocos tecnicismos. Que sepáis que intenté quitar todos los tecnicismos del mundo mundial de la presentación. Así que vamos a ello. Vamos a ver. Bueno, el índice ya os lo acaban de comentar. Hablaremos sobre qué es el brand awareness, cuál es el propósito o el objetivo del brand awareness, la importancia que tiene, cómo podemos conectarlo con el marketing digital, ya que, bueno, pues estamos en una oficina de transformación digital y aunque yo soy muy partidaria de la omnicanalidad y de mezclar estrategias off y on, vamos a intentar también conectarlo un poco, ver de qué manera se puede conectar con el marketing digital, cómo se puede crear de forma muy básica una estrategia de awareness, cómo trabajarlo, cómo podemos medirlo, que ya os lo comentaba antes, y luego ese espacio que os decía para participación vuestra, preguntas o lo que os apetezca. Empezamos. Bueno, pues simplemente, ¿qué es el brand awareness? Pues el brand awareness obviamente es conseguir que la gente tenga conciencia de marca, ¿no? De tu marca, ya sea de una marca muy global, ya sea de un producto, de un servicio, de saber asociar ese producto o ese servicio a una marca concreta, lo que es un absoluto reconocimiento, que no tiene nada que ver con conocer una marca. Todos conocemos muchas marcas, pero si alguien nos pregunta, por ejemplo, la primera marca que se te venga a la cabeza hablando pues de, yo qué sé, de dispositivos móviles, pues a todos se nos van a venir uno o dos. Vale, eso es el reconocimiento de marca. Todos conocemos muchas marcas, todos conocemos muchos servicios, todos conocemos muchas empresas, muchos productos, pero a la hora de que estén en nuestra cabeza tampoco hay tantas, ¿no? Sin pensarlo demasiado. Si te pones a pensar mucho, pues igual sí. Y eso es pues el objetivo de cualquier marca, ¿no? Generar ese reconocimiento, ¿no? Y esa conciencia de marca por parte del consumidor. Vale, os comentaba que hay puntos, ¿no? en los que se puede contemplar el reconocimiento de marca. Realmente, que os lo comentaré después, el objetivo principal de una estrategia de brand awareness es ser el top of mind, es decir, estar en la mente del consumidor y ser la primera que se te viene a la cabeza pues cuando te preguntan, por ejemplo, por una categoría, ¿no? Eso sería el grado más alto, ¿no? De reconocimiento de marca. Hay un grado anterior, antes de llegar al top of mind, que sería pues la recuperación del conocimiento sin ayuda, ¿no? Que es, no eres la primera que se me viene a la cabeza, pero sí soy capaz de asociarte y de recordarte a una categoría, por ejemplo, ¿no? Y luego hay el grado más inferior cuando se trabaja el brand awareness, que es la memoria asistida, es decir, tú conoces una marca y la asocias cuando alguien te lo recuerda, cuando un entrevistador te lo recuerda, cuando te lo preguntan, cuando te ayudan un poco a recordarla, ¿no? Hay muchas formas o sea, veréis por ahí más sitios donde hablan sobre los grados de reconocimiento de marca, pero bueno, a mí me gustan estos tres, me parece que son como más claros, ¿no? Vale, como os comentaba antes, ¿cuál es el propósito, ¿no? de reconocimiento de marca o de una estrategia de brand awareness o el objetivo principal? Simplemente es conseguir estar en ese top of mind del consumidor.
estar en su mente, presente, sin demasiado esfuerzo, posicionarte frente a la competencia teniendo en cuenta tus objetivos, es decir, pues si tú te quieres posicionar, tu objetivo es de marca de cercanía, por ejemplo, me lo invento, pues que la gente cuando piense en una marca cercana piense en ti antes que en tu competencia, o una marca con una atención al cliente muy fuerte, o una marca con un diseño muy potente, o un servicio, ¿no? O como hablamos mucho últimamente de las marcas personales, yo esto lo llevo ahora mismo estamos hablando de empresas, pero es un poco lo que solemos decir de las marcas personales, ¿no? Que te acerquen a la cabeza de la gente cuando alguien nombra algo que lo primero que se venga a la mente seas tú, ¿no? Es decir, reconocer y recordar productos, servicios, logo, imagen. O sea, si una marca consigue que la gente reconozca, conozca y recuerde sus productos o sus servicios o su logo o su isotipo o toda su imagen o todo su discurso, eso quiere decir que estás en el top of mind de la mente de los clientes, ¿no? Y luego una cosa muy importante es conseguir que asocien tu marca con tus valores, ¿vale? Que es un poco lo que comentaba antes de la cercanía. Bueno, podríamos poner 20.000 ejemplos más. Vale, ¿por qué es tan importante tener una estrategia de brand awareness? Lo más obvio y lo principal es que tu marca crezca, ¿vale? Con todo lo que ello implica. No se hace simplemente para que se acuerden de ti, se hace, bueno, pues porque hay que multiplicar ventas, porque hay que conseguir engagement, porque hay que conseguir vender, obviamente, y se vende mucho más, tiene un efecto multiplicador una empresa con una buena estrategia de marca y luego con una buena estrategia de brand awareness, sobre todo las acciones que puedas hacer después más enfocadas a cosas más concretas, ¿no? Entonces lo podemos resumir como que el conseguir tener una buena estrategia de brand awareness pues fomenta la confianza, construye valor y crea conexión. Esto se puede conseguir sin reconocimiento, pero hoy hablamos de reconocimiento, es decir, hay marcas que conocemos cuando leemos sobre ellas, cuando las tenemos presentes, pero no cuando no tenemos que hacer ningún esfuerzo mental o cuando nos hablan de una categoría, de un tipo de servicio y es la primera que se nos viene a la cabeza, ¿no? O sea, es la diferencia entre conocer y reconocer. Conocer también ayuda a fomentar esa confianza, a construir valor y a crear conexión, pero realmente lo consigues cuando estás en la mente de los consumidores o de tu público. Vamos a ver, ¿cómo conseguimos llegar a ese punto, ¿no? De reconocimiento? Bueno, pues yo creo que es muy importante que las empresas hagan las marcas más personales, más cercanas, ¿no? Más pensando en las personas que están detrás o las personas que las construyen o que trabajan en ellas o que ayudan al desarrollo de la marca y con muchísima cercanía. Creando historias, socializando, interactuando con los usuarios o con nuestros clientes, creando contenido que sea entretenido, que sea fácil de compartir y, muy importante, creando también contenido gratuito, ¿no? Hay muchas formas de conseguirlo, ¿no? Pero yo creo que las más importantes pueden ser estas y luego que os apetece, pues profundizamos un poquito más. Creando servicios freemium, por ejemplo, es decir, es una buena forma de llegar a la gente, de ganarte, bueno, pues esa confianza o esa autoridad. Creas un servicio freemium que al principio es algo que estás dando de forma gratuita, aunque bueno, ya sabemos que gratis no hay nada, porque solo con el hecho de que nos den unos datos ya nos están dando algo de muchísimo valor, ¿no? Y luego, bueno, pues conseguir ir creciendo a través de ese servicio a otros servicios más premium que ya serían de pago, ¿no? Que entrarían en juego muchas cosas, pues el Customer Journey, los hábitos de compra, etcétera, etcétera. Otra forma de conseguir estar en la mente del consumidor pues es participando en eventos, por ejemplo, ¿no? En eventos tanto físicos como digitales. Es decir, puedes estar en eventos offline o puedes estar en eventos online.
Es muy importante también dotar a la marca de personalidad, esa diferenciación tan ansiada, ¿no? Y tan buscada por todos. Y también hay una forma que ya hace que no dependas tanto de otras cosas como creando canales propios, ¿no? de comunicación o de difusión. Vale, una parte muy importante es cómo podemos conectar el brand awareness con el marketing digital. Antes, cuando pensábamos en brand awareness, pensábamos muchísimo en acciones off, ¿no? Esa presencialidad que podíamos tener física, pues en congresos, en eventos, en actividades profesionales, en un montón de sitios, ¿no? Pero si conseguimos trabajar tanto el branding como el marketing digital juntos con objetivos comunes o apoyando los objetivos de branding o de awareness con acciones de marketing digital que o apoyen o refuercen esos objetivos de la marca, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos resultados mucho más sólidos, más consistentes y positivos. Hay que tener en cuenta que tanto una estrategia de branding como una estrategia de brand awareness o de reconocimiento de marca no se consigue de la noche a la mañana, no hay varitas mágicas, no hay trucos, es trabajar con mucha constancia pensando en el largo plazo y no tanto en el corto, que a lo mejor hay acciones de marketing digital que van mucho más enfocadas al corto, ¿no? ¿Qué pasa con esas acciones de marketing digital que van enfocadas al corto, como puede ser una campaña de ads, de una promo o de algo muy concreto? Pues que a lo mejor ¿cómo se dice? La compra, ¿no? Todo el proceso de compra es más rápido. Si tú tienes una buena estrategia de branding y de awareness, pues conseguirás que todo ese desarrollo de conseguir llegar a esos leads válidos, ¿no? O a esa compra más directa en menos espacio de tiempo, está claro que se consigue mucho más rápido y de forma más consistente con estrategias de marketing a corto. Yo no quiero decir, porque la gente que me conoce sabe que yo tiro muchas piedras contra los objetivos a corto y contra las acciones que buscan resultados a corto, pero cuando lo hago es simplemente pues porque no se puede solo trabajar con objetivos a corto, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que los objetivos a corto sí, pero que el corto plazo mata muchas veces el crecimiento de las empresas, ¿no? Y toda la parte de branding y de crear reconocimiento de marca tiene que tener unos objetivos a medio y a largo plazo que se puedan medir y que se puedan cuantificar. Un ejemplo muy claro de esto, de trabajar objetivos a corto y a largo, por ejemplo, es el sector de la automoción, que bueno, es un sector que algunos ya sabéis que yo conozco bastante bien. Es decir, la gente no adquiere un coche, ya no digo comprar, porque ahora los coches ya muchas veces no se compran, sino que se adquieren, ¿no? A través de mil formas, pues de un renting o de un leasing o de lo que sea, ¿no? Es decir, ya estamos pagando por uso, ¿no? De las cosas. Pero claro, en el caso de, por ejemplo, de un coche, pues si tú adquieres un coche hoy, probablemente hasta dentro de 4, 5, 6 o incluso 10 años, pues no lo vas a cambiar. ¿Cómo trabaja esto, por ejemplo, la industria de la automoción? Pues se trabaja en toda la parte de branding y de awareness pensando en ese coche que tú vas a adquirir dentro de 5, 6, 7, 8 o 10 años. Eso sería una estrategia a largo, ¿vale? Pensando que tú te has comprado un coche hoy, eso lo has hecho a lo mejor a través de una campaña de promoción, que hay 20.000 y todos las hemos visto, pero si dejan de pensar en ti, cuando tú a lo mejor necesites cambiar de vehículo, pues te vas a la competencia, te vas a otra marca, porque se han trabajado otras cosas mucho mejor y a donde la marca a la que tú se la has comprado no se ha trabajado ese branding o ese awareness, ¿no? Para que vuelvas a repetir. Influyen muchísimos factores, evidentemente, pero este es un ejemplo muy claro de marcas que trabajan el corto y el largo, ¿vale? Otra cosa es que lo hagan bien, mal o regular, pero hay que pensar no solo en el consumidor actual, sino dónde quieres estar tú dentro de 5 años, por ejemplo, o de 10, y a quién le quieres vender en ese momento, ¿no? O sea, comprador actual y comprador futuro.
y aquí podríamos hablar de Valle Persona, que ya va a salir por ahí seguro, pero bueno, no os quiero enredar mucho con esto. ¿Cómo podemos conectar estrategias de branding y de awareness con el marketing digital? Pues hay que tener en cuenta pues 20.000 canales, ¿no? La página web es esencial, tener un blog o una newsletter o contenido propio en canales propios es importantísimo. Lo podemos conectar a través de redes. Si profundizamos un poco más, nos podemos ir a las reviews de nuestra página, de nuestros servicios o de nuestros productos, que es algo público y que sabemos que influye muchísimo, tanto para el bien como para el mal. Es decir, cuidado porque aquí, ojo con el awareness, porque tú puedes estar en el top of mind de la gente, pero de forma negativa. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque de lo que se trata y el objetivo es que tú estés en la mente de la gente, pero con un refuerzo positivo, obviamente, con un recuerdo positivo y no negativo, ¿no? Se nos pueden ocurrir ejemplos de empresas que se nos vienen a la cabeza, pero no de forma positiva, sino totalmente negativa, y ahí pues yo creo que no queremos estar nadie, ¿no? Y luego, bueno, buscando directamente la marca o el producto o el servicio en motores de búsqueda y haciendo que estemos ahí de forma orgánica cuando la gente busca, es una forma de posicionarnos bien, y el hecho de saber que estamos ahí es un buen medidor para ver que de forma orgánica o directa nos están buscando. Esto lo comento más adelante también. Y luego, cuando alguien busca información relacionada con el sector, pues que la que aparezca bien posicionada sea la marca que estamos, sobre la que estamos trabajando, ¿no? Eso ayudará a que sea reconocida por el consumidor. Ya sabemos que la gente hoy se informa muchísimo y a través de 20.000 canales, ¿no? De ahí lo de la multicanalidad. Hay que saber en cuáles queremos estar, en cuáles no queremos estar, cuáles nos van a ayudar a posicionarnos de una manera o de otra. Y yo siempre digo que hay que estar donde esté la gente a la que le queremos vender o a la que queremos llegar, o a ese sector sobre el que nos queramos posicionar. Muchas veces cuando pensamos en todo este tipo de acciones, y esto sí que me gusta mucho decirlo siempre, pensamos, a todos se nos vienen marcas a la cabeza, pues yo qué sé, como Nike, como Apple, como Coca-Cola, como 20.000, ¿no? Se nos pueden venir en diferentes categorías, se nos pueden venir muchas marcas a la cabeza. Entonces, a veces parece que asociamos todo el tema de branding y de reconocimiento de marca con marcas muy globales, ¿no? Con marcas reconocidas a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Pero no siempre, no solo este tipo de marcas tienen que trabajar el awareness. Es decir, aquí hay que tener un tema muy claro, que es el objetivo, y es yo quiero estar en el top of mind de los consumidores, pero ¿de qué consumidores? ¿Dónde están esos consumidores? Porque a lo mejor tú eres un negocio local, ¿no? Y esto conecta muy bien con todo el esfuerzo que están haciendo en la Oficina de Transformación Digital, en Collas, con todo este programa que os presentaba antes Gemma, que ayuda a pymes, que son pequeñas y medianas empresas, con toda la parte de transformación digital. Es decir, a veces la gente se echa mucho para atrás porque dice, yo soy una marca pequeña, yo soy muy local, yo no tengo capacidad ni tengo recursos para llegar a gente pues en China o en Pernambuco, no lo sé. Pero es que no es necesario. A lo mejor tu objetivo de posicionamiento y de reconocimiento de marca es muy local, y ahí los tiempos se acortan y es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, por ejemplo, trabajarse el SEO local que un SEO a nivel nacional o a nivel internacional. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, sí hay que hacer branding para marcas pequeñitas y marcas locales, sí hay que trabajarse el brand awareness cuando tu empresa es una pyme, una marca pequeña, mediana o muy, 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 muy local. No hablo de nicho, porque a veces las marcas muy de nicho sí que llegan a nivel geográfico a muchos sitios, ¿no? Pero si tú tienes un negocio cualquiera que se os pueda venir a la cabeza con un posicionamiento muy local, voy a poner un ejemplo muy tonto. Una frutería, una barbería, yo qué sé, una tienda de ropa que venda físico y que tenga un e-commerce muy pequeñito, porque lo que le interesa es el mercado local, porque sus objetivos están ahí. Es decir, no hay por qué aspirar a que se nos conozca en el mundo entero. Ahí también pues, se pueden hacer estrategias, ya no solo obviamente de marketing digital, sí, pero de branding y de awareness con el objetivo de posicionarte dónde y con quién tú te quieres posicionar. De ahí tan
tan importante es el tema de los clientes y saber quiénes son y conocerlos muy bien, ¿no? Las personas que me conocen saben que yo hablo de esto constantemente. Entonces, ¿cómo podemos crear una estrategia de brand awareness? Pues, a ver, pues teniendo unas pautas muy claras, identificando el mercado, de esto ya os hablé antes, ya no solo tenemos que identificar a nuestro buyer persona actual, sino que tenemos también que identificar el futuro y cómo va cambiando. Y yo lo digo muchísimo que un buyer persona o tu avatar o tu público objetivo, si lo queremos ya ampliar un poquito más, no es un ser inerte, no es una piedra, sino que es alguien que va cambiando de necesidades, de intereses, de miedos y de cosas, ¿no? Entonces hay que tener muy bien identificado al mercado actual, ir conociéndolo muy bien y saber identificar también a ese mercado que a través de nuestro crecimiento queramos llegar en un futuro. Es muy importante crear un mensaje claro o tu historia y ser muy coherente, es decir, ser muy coherente con lo que cuentas, con lo que haces, con lo que dices que haces, con lo que no haces, que esto todo acompaña toda tu identidad, es decir, el mensaje no solo tiene que ser coherente tu mensaje verbal o tu discurso, sino eso todo tiene que estar muy bien empastado con tu mensaje visual y con toda la parte gráfica, ¿no? de tu marca. Vale, esto es un poco una ampliación de la anterior. Al final acabamos siempre diciendo lo mismo, ¿no? Si os fijáis, repito, muchas cosas que tienen que estar presentes siempre. Hay muchos aspectos, muchos factores que tienen que estar siempre presentes a la hora de trabajarte la awareness de tu marca, ¿no? Esto lo comentaba ya antes, es decir, tener una identidad verbal, es decir, tu discurso y visual coherente, es decir, que la gente cuando vea un gráfico tuyo, pues no esté pensando en una cosa y que cuando te lea eso no tenga nada que ver con lo que tú comunicas gráficamente, por ejemplo, ¿no? Hay que crear elementos distintivos. El brand awareness, por ejemplo, una forma de mejorarlo es que hay que partir de un buen estudio de branding que nos ayude a diferenciar nuestra marca y hacerla única, ¿no? Para eso hay que contar con toda la imagen gráfica muy atractiva, que sea muy representativa y que sea único, que también es esencial, ¿no? Aportar beneficios reales, es decir, todos queremos posicionar una marca, ¿no? Pero el posicionamiento de marca no puede basarse únicamente en lo que cuentas, sino que tiene que basarse a partir de ofrecer una ventaja real y que encaje bien, que poco me gusta esta palabra de encajar, pero bueno, al final la acabamos usando siempre, que encaje bien con las necesidades de tu cliente, ¿no? Es decir, otra vez me vuelvo a repetir, el primer paso es conocer a fondo a nuestro público objetivo. Sí o sí, aquí no hay discusión y sé que hay gente que cree que no es tan importante, pero es un error, ¿no? Es un error. Hay que cuidar el SEO y el posicionamiento orgánico, así también mejoramos el awareness de la marca, ¿no? Es decir, hoy en día los usuarios pueden acudir a los buscadores online cuando les surge una necesidad. Pueden no, o sea, lo hacen. Que tú estés bien posicionado en los primeros puestos con keywords o esas palabras claves que estén relacionadas no con tu producto o tu servicio, sino con las necesidades que tú puedes resolver o con los problemas que tú puedes resolver y ayudar a que te asocien con esas categorías de productos relevantes, ¿no? Utilizar, por ejemplo, formatos visuales, vídeo, ilustración, lo que se te pueda ocurrir. Formatos auditivos, como son los podcasts o lo que sea, ¿no? Y canales como pueden ser pues, YouTube, Twitch, otros canales que hay, ¿no? Y también es muy importante optimizar el plan de social media, es decir, estar presente en redes significa que nos estamos colando directamente en el día a día de los usuarios, ¿no? Y esto nos va a proporcionar la posibilidad y la oportunidad de tener una interacción continua con nuestro público objetivo, ¿no? Y esto nos ayuda a reforzar muchísimo. Entonces, hablando de social media, yo aquí sí quería hacer un pequeño paréntesis, porque a veces, bueno, pues nos volvemos locos queriendo estar en todas partes y luego no tenemos la capacidad o los recursos de gestionar toda esa presencialidad que estamos generando, ¿no?
Entonces, esto es un error porque esto va a hacer que tú no seas capaz de interactuar y de relacionarte con la gente que está interactuando con tu marca. Entonces, optimizar un plan de social media para mí, entre otras cosas, es básico. Saber en qué redes o en qué canales están nuestros clientes, no tiene sentido que estemos en sitios donde nuestros clientes no estén, y trabajar aquellas que podamos trabajar, las que tengamos capacidad de trabajar. Ahora, por ejemplo, pienso en una empresa enorme que puede tener muchos recursos y un departamento con personas que puedan trabajar y optimizar el social media y a lo mejor pues pueden estar en 5, 6, 7 o 10 sitios, no lo sé. Pero a lo mejor una empresa pequeña, una pyme, se vuelve un poco loca y le empieza a entrar un poquito de miedo cuando empieza a estudiar y a investigar, por ejemplo, canales sociales, redes sociales, y ve que hay tantas que le tira para atrás porque cree que tiene que estar en todas, ¿no? Entonces, esto no es así, o sea, puedes elegir una o dos y siempre tienen que cumplir dos características. Una, que sea el canal en el que están tus clientes, y otra, que tengas la capacidad de gestionar la interacción que vas a generar debido a esa presencialidad que tengas en esa red, ¿no? Eso implica interactuar en tiempo y forma con todos los usuarios que están dedicándonos nuestro tiempo y reforzando nuestra marca también, ¿no? Porque el hecho de que haya gente interactuando con tu marca va a hacer que otra que no te conocía a lo mejor te diera a conocer y habría que empezar por ahí, ¿no? Un poco lo que comentaba era esto, ¿no? O sea, el resumen podría ser eso, pues mantener una coherencia en la identidad, tanto verbal como visual, posicionarse, colaborar. A la hora de colaborar me refiero a colaborar con otras marcas, a colaborar en eventos, a colaborar a lo mejor con influencers que tengan... Aquí a mí el tema de los influencers me da un poquito de miedo, ¿no? Porque a veces conseguimos esa parte que os comentaba antes de ojo con el awareness negativo, ¿no? O sea, alguien que esté muy alineada con nuestros valores y que pueda reforzar nuestra marca y ayudarnos a crecer y no a todo lo contrario, ¿no? Por eso ahora también se está trabajando a la hora de hablar con influencers, con micro, ¿no? Influencers, con gente que tiene, pues a lo mejor muchos menos seguidores, que no son tan masificados como otros, pero que son mucho más coherentes y generan muchísima más confianza, ¿no? La presencia digital, bueno, pues ya hablábamos de ella. Es muy importante tener un manual de marca, hay que tener un manual de estilo con los síes, los noes, las banderas rojas, explicando absolutamente todo, y hay que tener un manual de marca que luego vayas a ir desarrollando y que puedas desarrollar a la hora de tener pues tu estilo de comunicación para redes, tu estilo de comunicación a nivel presencial, todos los estilos de comunicación que tú puedas tener, ¿no? Importante la interna, para que luego consigas que la gente que trabaja contigo también se pueda convertir en embajadores de tu marca, ¿no? Y todo tiene que ser muy coherente y estar muy alineado. Es muy importante preocuparse por el usuario y satisfacer al usuario, muy importante. Y hablo de usuario, no de cliente, ¿vale? El usuario, el cliente, antes de ser cliente, es usuario, entonces no llegar a ser cliente si como usuario no tiene una buena experiencia contigo. Y luego, pues yéndonos un poquito al corto, pues creando acciones de promo, y de recomendación, podemos reforzar también mucho eso, ¿no? Pero ya con objetivos bastante más a corto. Vale. Esto me lo preguntan muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos medir el brand awareness? Hay dos formas. Es muy difícil, ¿vale? Esto sí que lo quiero dejar muy claro. No es fácil medir el brand awareness. El brand awareness es algo como un poco más intangible, pues como el branding, pero sí se puede medir, ¿no? Hay que estar muy pendiente, escuchar muchísimo, pero sí que podemos puntualizar dos tipos de medición, ¿no? en el brand awareness. Una sería medir de forma cuantitativa y otra sería medir de forma cualitativa. Están muy relacionadas, ¿eh?
La cualitativa es bastante más complicada de medir, pero bueno, hay que estar ahí, hay acciones que se pueden hacer, ¿no? ¿Cómo podemos medir de forma cuantitativa? Pues aquí sí que hay que tener muy presente tu casa, y tu casa es tu web, ¿no? También. Es decir, cuanto más tráfico directo orgánico tengas, que llegue a tu casa, es un buen indicador de que te estás trabajando bien tu branding y tu awareness. ¿Qué podemos medir de forma cuantitativa en tu web? Las visitas, el porcentaje de rebote, el tiempo de permanencia que está la gente en tu página, todos los leads y conexiones directas que te puedan entrar a través de ahí de forma orgánica y no a través de promos o de campañas o de canales externos. Luego, a nivel de redes, pues medir el engagement, y aquí ya cada uno se marca sus objetivos, ¿no? Pero pues se pueden medir mil cosas, todos lo sabemos. Se pueden medir seguidores, se pueden seguir comentarios, se pueden medir interacciones, se puede medir todo lo que sacas de ahí y te lo llevas a tus canales. Este es un medidor buenísimo, es decir, yo siempre digo que una cosa es lo que se ve en redes, ¿vale? Que son pues los likes, las métricas vanidosas todas, ¿no? Cuando te comparten el número de comentarios que hay, etcétera, etcétera, pero eso sin interacciones entre usuarios o por parte de la marca con los usuarios no vale para nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto se vuelve muy importante y que hay realmente que medir? Lo que pasa después, cuando tú consigues a esas personas que están interactuando contigo de forma pública en tus redes, sacarlas de ahí y llevártelas a tus canales, ¿no? Y luego, una forma buena también de medir a nivel cuantitativo son los medios ganados, ¿no? Entonces sabemos que los medios ganados son todas esas menciones que pueda haber sobre nuestra marca en sitios por los que no hemos pagado. Bueno, pues que hablen en blogs, personales o en blogs específicos sobre el tipo de marca, de producto, de servicio o sobre nuestra categoría. Pues cualquier mención que pueda aparecer en cualquier medio tradicional sin que hayamos pagado por ella, ¿eh? Quiero decir, simplemente es que tú te estás convirtiendo en algo muy interesante y empiezas a aparecer en sitios y te están nombrando porque estás haciendo las cosas bien o porque tienes un servicio espectacular o porque tienes una marca muy potente o lo que sea, ¿no? Entonces, el tema de medios ganados también sería muy importante poder contabilizar todas esas apariciones que tienes en medios que no son propios, que son de otros, pero que simplemente están hablando de ti y bien. Vale, y después de forma cualitativa, a ver, hay varias formas de medirlo, ¿no? Para mí las más importantes son estas 4 que pongo aquí, que serían las búsquedas directas en Google, hacer búsquedas en Google Trends, por ejemplo, para ver cómo nos estamos posicionando a través de la terminología clave, de las palabras clave que nosotros estamos intentando posicionar, cómo estamos o cómo estamos a nivel tendencia, ¿no? Que para eso es Google Trends con respecto a nuestra competencia, por ejemplo, cuántas alertas sobre lo que nosotros estemos haciendo existen, dónde se está hablando de nosotros, cómo se está hablando de nosotros en otros sitios. El social listening, por ejemplo, es importantísimo. Todo el mundo habla de social selling, pero el social listening es muy importante. Se puede monitorear, hoy en día se puede monitorear todo y escuchar a nivel social muy bien, ¿no? Las clásicas encuestas, pues tú puedes hacer una encuesta con preguntas enfocadas al awareness, ¿no? Para ver cuán fuerte es tu marca o de qué forma estás llegando a la mente del consumidor o no. Analizar todo eso, medir todo eso y luego simplemente utilizarlo para ver si sigues bien por ahí o para ver qué cosas puedes cambiar y mejorar, ¿no? Y luego el feedback directo con tus clientes, con tus usuarios, con colaboradores, con agentes externos, ¿no? Con stakeholders, por ejemplo, con agentes que sean importantes para tu marca y que te interese muchísimo saber la opinión que tienen y que te pueda ayudar siempre a mejorar. Yo sé que esto es complicado. No es absolutamente nada fácil de conseguir.
porque, bueno, a todos nos cuesta mucho pensar en el largo plazo. Siempre intentamos, bueno, pues o por las prisas o por las necesidades de un momento puntual, irnos a acciones a corto plazo, ¿no? Ya lo comentaba antes, a buscar la venta directa, a buscar cosas de forma rápida, intentar utilizar atajos para el branding y menos para la awareness. No existen atajos, ¿vale? No existen atajos. Es algo que da muchísimo trabajo, que requiere muchísima constancia, muchísima coherencia y tener objetivos muy claros. ¿Qué pasa cuando no pensamos en el medio y sobre todo en el largo plazo? Que perdemos muchísimas oportunidades. Esto suele pasar, aparte de por lo que os acabo de comentar, porque no tenemos una estrategia clara. Sin tener una estrategia clara no podemos hacer un plan de acciones porque no hay nada que nos esté marcando las acciones que debamos seguir. Entonces vamos a veces un poco como pollos en cabeza, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo recalcar por qué es tan importante, ¿no? El reconocimiento de marca para tu negocio, para tu empresa, ya sea grande o pequeña, ya lo dije antes. Es decir, ¿tú cómo crees que tu negocio va a seguir prosperando dentro de 5, 10 o 30 años? Imagínate, ¿no? Que te haces esta pregunta. Es decir, aquí el corto plazo desaparece. Digamos que la awareness es como la guinda del pastel, ¿no? Es decir, toda marca que consiga hacerse memorable es mucho más importante en el mercado, ¿no? Porque existen varias formas de hacerlo y hay muchísima gente intentando utilizar, pues por ejemplo, canales digitales para tener este alcance. Es decir, hay que posicionarse, hay que diferenciarse bien, ¿no? Si no, al final, con todo lo que ha aumentado, la forma tan significativa, ¿no? de aumento de competencia y todas las marcas que se quieren destacar, es ahí como una locura, ¿no? Meter la cabeza ahí. Al final, si hacemos un poquito de memoria o queremos pensar en alguna categoría o en alguna marca concreta, nos damos cuenta que hay muy poquitas que permanezcan estables con el paso del tiempo, ¿no? O imborrables. Es decir, hay muchas cosas, marcas que podemos pensar que ahora mismo están de moda y a lo mejor dentro de 2 años ni nos acordamos de ellas, ¿no? Y a lo mejor es porque esta parte no se la han trabajado bien. Es decir, la diferencia lo que diferencia el permanecer estable, ¿no? Con el paso del tiempo a ser algo pasajero es el medio y el largo plazo con el reconocimiento de marca, ¿no? ¿Para qué te puede ayudar el brand awareness también, ¿no? Bien, pues te puede ayudar a multiplicar ventas, obviamente, ¿no? Es decir, es común que cualquier empresa que esté empezando piense en un único fin, que sea vender. Bien, obvio. O sea, esto no no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Pero yo a mí siempre me gusta decir que vender, me da igual que sea un B2B, un B2C, que sea un producto, que sea un servicio, me da igual. Es una consecuencia de lo que vamos haciendo para vender. Entonces, no podemos llegar al mercado e intentar vender a la primera, a no ser que tengas muchísimo presupuesto y que entonces te dediques a hacer campañas de ads enfocadas a la venta constantemente. Pero cuando esas campañas acaben, al final nadie se va a acordar de ti. Es decir, hay que ir reforzando todo eso con toda la estrategia de awareness y de marca, ¿no? Es decir, una estrategia que solamente tiene como objetivo ofrecer un producto o un servicio no está mostrándose en su totalidad, es decir, no está mostrando su identidad, no está mostrando sus valores, no está mostrando sus principios, simplemente está centrándose en su producto, en su servicio y lo está intentando vender y de forma rápida y se olvidan de que donde hay que centrarse realmente, lo que realmente tiene que ocupar el centro de toda nuestra estrategia son nuestros usuarios y nuestros clientes. Es decir, si tú consigues alcanzar un buen reconocimiento de marca, conquistas un espacio en la mente de la gente, ¿no? Consigues llegar al corazón de la gente. No se llega al corazón de la gente hablando de lo guay que es tu producto, lo bonito que es tu producto, lo súper
ambicioso que es tu servicio, sino que tienes que conseguir generar una conexión más profunda, ¿no? Con lo que decía antes, con los valores, con el propósito, con la identidad y con las acciones del negocio, en definitiva, ¿no? Si tú fortaleces todo esto, al final la venta es una consecuencia. ¿Por qué es una consecuencia? Bueno, pues porque las personas tienen como una referencia más clara, ¿no? de qué quieren consumir. Luego ves que empiezan a funcionar todas esas acciones que estás haciendo en redes, ¿no? Porque ves que te surgen pues ya los seguidores, la gente muy fiel, que te van a comprar siempre a ti o casi siempre a ti, y no solo eso, sino que te pueden recomendar, ¿no? Es decir, es pensar siempre en el largo para conseguir cosas en el corto, ¿no? No podemos conseguir cosas en el corto sin pensar en el largo. O sea, podemos conseguir extender el alcance de la marca, es decir, tú imagínate, ¿no? Pues, o sea, una marca pues alcanza más público o fideliza más a personas que comparten y que recomiendan, ¿no? Es así. Es decir, si a ti no te recomienda nadie, si nadie comparte tus contenidos, si nadie le habla de ti a otros, pues tu alcance va a bajar. Y habrá otras que tengan un alcance mucho mayor, que sean las que estén haciendo esto, ¿no? Al final, el branding te acerca a los usuarios, ¿no? Te acerca a los usuarios y los acerca a la esencia de tu marca, ¿no? El contacto, si tú tienes un buen posicionamiento de marca o ya estás en un momento de reconocimiento, el contacto con el público es más accesible, ¿no? Y al final, esa audiencia con la que tú querías contactar y con la que has conseguido contactar se identifica contigo y también con los procesos de tu negocio, ¿no? Al final el alcance es más expansivo y es muchísimo más expresivo, ¿no? Tanto en la web como en redes. O si pensamos en marcas físicas, pues con esos puntos de venta físicos, ¿no? Al final, bueno, pues es como puntualizar un poco, ¿no? Que este impulso tampoco se limita a tener nuevos seguidores en una red social, por ejemplo, a vender más, sino que las personas básicamente promueven una marca a través de indicaciones, de intercambios y de buenos feedbacks, ¿no? Que es lo que comentaba antes. Luego, si tú impulsas campañas de marketing cuando tu marca ya es reconocida, pues facilita que todos los proyectos, esas acciones de marketing tengan más éxito y alcancen a más gente, ¿no? También, ¿cómo podría explicar esto? Pues que la marca construye un posicionamiento y una identidad más sólida, ¿no? Si eres más asertivo en la planificación de tus campañas, por ejemplo, puedes conseguir y construir este posicionamiento más sólido del que os hablaba, ¿no? Esto te ayuda a definir mejor tu público, es decir, volvemos otra vez a conocer a nuestro público, a conocer a nuestros clientes, a ver qué sienten, qué quieren, a ver cómo se comportan, ¿no? El hecho de ir haciendo campañas de marketing que apoyen estos objetivos o que busquen estos objetivos de branding y demás, ayuda a que el público cada vez se define mejor, ¿no? Porque al final tú puedes promover un valor y no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con ese valor o compartir ese valor. A ti lo que te interesa es llegar a la gente que sí está de acuerdo con ese valor y que sí comparte y tiene interiorizado ese valor, ¿no? Entonces el público se va definiendo mucho mejor. Al definirse muchísimo mejor hace que lo conozcas mejor y que puedas obtener muchísimos más datos sobre él y sobre el impacto que tu marca está teniendo como él, ¿no? Por ejemplo, la estrategia en redes, en webs, en blog, el email marketing. Al final, todo lo que hagas lo construirás sobre datos reales, actuales y sólidos, ¿no? Y entonces, la consecuencia de esto es que los resultados finales y el retorno sobre la inversión es mayor, ¿no? Los leads que te llegan, pues te llegan más propensos a hacer una compra y la jornada de compra, ¿no? Lo que os comentaba antes, ese proceso de compra que lo comentaba al principio, se acorta. Yo creo que el marketing digital y el reconocimiento de marca tienen que trabajar juntos para conseguir resultados pues, más consistentes y positivos, ¿no? Que lo comentaba antes en el resumen de la slide. Luego ya, pues, no, pues habrá que ver qué niveles de reconocimiento de marca tenemos, ¿no? Porque generalmente una marca con un buen reconocimiento son líderes en sus mercados, ¿vale?
se nos ocurren 20.000. Si tú piensas en un refresco, no lo voy a decir yo, pensad vosotros en uno y estoy convencida de que el 80% vais a pensar en uno y el 20% en otro. Si yo os digo que penséis, por ejemplo, en un motor de búsqueda, pues la mayor parte vais a pensar en Google y hay muchos motores de búsqueda, hay muchos más, pero vamos a pensar en Google, ¿no? Porque es el 97% de las búsquedas, aquí las realizamos ahí. Luego, por ejemplo, os digo un e-commerce pues, ¿qué piensas si hablamos de un e-commerce, ¿no? De alguien que venda directamente, pues probablemente pensaremos en Amazon, ¿no? O si os digo una marca de deporte, ya lo comentábamos antes. O ya el culmen es cuando el producto, cuando el nombre del producto se generaliza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es más conocido, Bayer o la aspirina? Bueno, al final se ha convertido en, cuando la gente va a la farmacia a comprar, ahora ya no se compran tanto, ¿no? Pero cuando la gente va a la farmacia a comprar aspirinas, muchas veces no compran aspirinas, compran otra cosa, compran ácido acetil salicílico, que es lo que es la aspirina, ¿no? Pero no están comprando aspirina, pero le llaman así. O nos acordamos de los Kleenex, al final Kleenex fue una marca. Y nadie dice quiero pañuelos de papel, la gente va a comprar Kleenex aunque la marca no sea esa. O, por ejemplo, el Rimmel, se me ocurre, ¿no? Rimmel lo creó una marca que se llama así, pero si tú vas a comprar máscara de pestañas de cualquier marca, no dices quiero máscara de pestañas. Bueno, yo, por ejemplo, no lo digo yo quiero un Rimmel y no lo estoy comprando en esa marca a lo mejor, ¿no? Entonces, todo esto, conseguir llegar a estos puntos, ¿no? Que lo vemos como el ideal, ¿no? Para cualquier marca, pues exige tiempo, exige inversión y exige estrategias bien hechas, ¿vale? Al final todo depende del objetivo de tu negocio y de hasta dónde quieras llevarlo, ¿no? Que es lo que comentaba antes cuando hablaba de marcas grandes o de marcas que quieran ser internacionales o marcas muy globales a marcas muy pequeñitas o muy locales. Es decir, todo depende de a dónde tú quieras llegar y trabajarte bien la estrategia que te lleve a ese lugar al que tú quieres llegar, ¿no? Es muy importante también tener en cuenta que el éxito de la marca no se puede medir solo por el hecho de transformarse en un gigante y ser reconocida por todo el mundo, ¿no? A mí me gusta muchísimo decir esto por lo que os comentaba antes, ¿no? Por el miedo que a lo mejor le da a una pyme el hecho de trabajarse pues, el branding y ese reconocimiento, porque a veces erróneamente tendemos a pensar que esto solo lo pueden hacer las grandes o las marcas globales o las marcas muy internacionalizadas, y no es cierto, ¿no? Es decir, al final la marca tiene que intentar, no, tiene que cumplir lo que se propone, ¿no? Que sus productos marquen diferencia o sus servicios o que causen un impacto, que esto es muy importante y con las generaciones más jóvenes, si estudiamos, bueno, un poco qué quieren ellos de las marcas, ¿no? Y cada vez más quieren marcas que causen un impacto positivo, ¿no? en ellos como consumidores y en la comunidad en la que están inmersas. Es decir, yo aquí no quise meterme en hablar sobre crear comunidades porque esto sería una parte y es muy complicado, pero el consumidor se tiene que identificar con el impacto que tu marca está creando, tiene que sentir que forma parte de esa comunidad en la que está inmersa, que genere beneficios, por ejemplo, pues que tengan un mínimo impacto en el medio ambiente o en otros valores, ¿no? Que nosotros nos queramos marcar, pero al final es lo que tú te propongas llegar a la gente que comparta eso que tú te estás proponiendo, ¿no? Al final no hay marcas ni secretos, ¿no? O sea, no hay fórmulas mágicas, ya lo decía antes, ¿no? A mí se me ocurre, a ver, no me gusta dar consejos, ¿vale? Pero se me ocurren cosas que pueden ayudar para que una marca sea más memorable, ¿no? Y esto ya lo comentaba antes también. Es decir, no solo tiene que estar tu marca, no solo que tu marca tenga que comenzar a tener como un sentido en el discurso, en el posicionamiento, sino que también sea vista como aquella que puede generar un diferencial en la vida de la gente, ¿no?
que parece que, bueno, esto lo vemos muchísimo, ¿no? Nuestro propósito, nuestra misión o nuestros valores es hacer un mundo mejor. Bueno, sí, vale, pero a mí cuéntame cómo vas a hacer ese mundo mejor, ¿no? No puede quedarse el discurso ahí de forma superficial, ¿no? Tiene que generar ese gran diferencial en la vida de las personas. Y ahí es donde entra lo que comentaba antes, ¿no? Sobre la coherencia del mensaje, tanto verbal en tu discurso como visual, con tus acciones, siempre, ¿no? O sea, yo soy muy partidaria más del story doing que del storytelling. Es decir, primero haz las cosas y cuéntalas después. No las cuentes porque luego tienes que demostrar que las vas a hacer y muchas veces cuentas unas cosas y no las haces o haces otras que no tienen nada que ver, ¿no? Una forma de saber si tu producto, tu servicio o tu marca está orientándose bien o mal, yo qué sé, pues parece fácil, ¿no? Pero pregúntate a ti mismo si tú te comprarías, ¿vale? Y luego piensa en tu competencia y en los servicios o los productos de tu competencia. Y hay que ser muy honesto con uno mismo y pensar, ¿compraría lo mío antes o compraría lo de ellos? Sí, comprarías antes lo de ellos, pero hay que ser muy objetivo aquí y aquí no hay que dejarse llevar por el corazón, ¿vale? Porque es cierto que hay que creer en nuestra marca, que nosotros tenemos como empresa que creer en la marca para poder venderla bien, pero tienes que hacer ahí un esfuerzo de introspección, ¿no? Y decir, yo compraría lo mío o compraría lo de la competencia antes. Y dependiendo de lo que te contestes, vas a saber si lo que estás intentando vender o posicionar es bueno o no, ¿no? Os comentaba antes, ¿no? Bueno, que no me gusta mucho dar consejos, ¿no? Pero bueno, si tú me apetece desarrollar un poco esto porque creo que es muy importante, ¿no? Pautas que te ayudan a reforzar y a trabajarte bien el awareness, ¿no? A cómo conseguir tener una marca que cale, ¿no? Que también vale este término, ¿no? Que cale, que esté ahí presente en la mente de la gente. Lo comentaba al principio, utilizando la misma identidad en tu discurso que en tu aspecto visual. Por ejemplo, ¿qué valor tiene que tu marca aparezca de una manera, comunique de otra y sea, por ejemplo, haga cosas que sean completamente diferentes a lo que estás presentando a tus consumidores? Bueno, pues no hace falta ni contestar, ¿no? Esto no tiene un valor porque no ayuda, despista, confunde y crea, y a lo mejor lo que sí consigues crear es ese reconocimiento pero negativo, ¿no? Que comentaba al principio. Entonces, toda tu parte visual, que ya puede ser tu diseño, tu packaging, tu imagen corporativa, tu sitio web, etcétera, y tu discurso no solo es los contenidos o sea, el discurso no solo es lo que estás contando, los contenidos que creas, sino también son tus claims, tu eslogan, cómo explicas tus valores, tu misión, si tienes textos institucionales o los copies de tus anuncios, por ejemplo, todo tiene que estar alineado, ¿no? en su totalidad con el discurso de tu marca. Tú imagínate, yo qué sé, que vendes productos veganos y que el diseño de tu marca es una vaca. Esto es una chorrada, ¿no? Que se me ocurre a mí, pero no tendría mucho sentido, ¿no? Luego, el tono de tu comunicación tiene que ser muy acorde con tu nivel de interacción con tus usuarios, ¿no? También y con tus clientes. Bueno, diseñar una identidad visual completa es muy importante, ¿no? Que apoye el tono de tu comunicación, ¿no? Posicionarse, vale, hablamos de posicionarnos, pero ¿qué es posicionarnos? Es decir, posicionarme es estar en todas partes, no. Posicionarme es estar donde está mi competencia, sí, pero no, porque tú imagínate que el único medidor que utilizas es estar donde está tu competencia. Pues a lo mejor tu competencia no está bien donde está, con lo cual pues haces un pan como unas tortas, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que si no te posicionas al final no te van a recordar, ¿no? Muchas veces el querer vender a todo el mundo hace que nos posicionemos mal, perdón, porque parece que tenemos miedito como a perder clientes, ¿no? Entonces al final lo que pierdes es la oportunidad
de que tu producto, tu servicio llegue a los clientes que tiene que llegar y que impacte a las personas que tiene que impactar, ¿no? Lo que comentaba antes de colaborar, ¿no? Pues o con influencers, o con artistas, o en eventos, o en congresos, o en lo que tú creas, en los sitios en los que tú sepas, después de haber hecho un buen research, un buen estudio, una buena investigación, que tienes que estar, ¿no? Es muy obvio, es decir, si tú vendes, yo qué sé, pescado y te vas a una feria internacional de pescado, por mucho que haya gente que dice que las ferias ya no y demás y de cual, pues yo creo que sí tienes que estar en una feria internacional si vendes pescado, ¿no? Pero no vas a estar en la feria de la decoración, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se trata de simplemente estar y aparecer en todas partes cuando tienes algo muy concreto que vender, sino en los lugares que te puedan ayudarte a establecerte, ¿no? Y encontrar ese nicho donde tienes que estar. El tema de los contenidos, por ejemplo, que hablamos muchísimo ahora de crear contenido de valor, que si contenido para arriba, contenido para abajo. Pero esto es muy importante, ¿no? Para crear ese reconocimiento. Es decir, encontrar gente también que influya, ¿no? y que utilice su posicionamiento relevante para hablar de ti o para hablar de tus valores o para hablar de tu producto, de tu servicio, para llegar un poco al corazón de esos clientes, pues por ejemplo, eso te puede ayudar, pues si lo haces, por ejemplo, pues con alguien que comparta tus valores y que consiga que ya tenga un vínculo muy estrecho con esas personas a las que tú quieras llegar, ¿no? Es decir, conseguir que la gente hable de lo que tú vendes, hablando de vender, es muy importante, ¿no? Para poder medir también si estás teniendo una buena voz propia, ¿no? Dentro de la creación de contenidos. Lo comentaba antes, crear contenido gratuito, fácil de compartir, que entretenga, todo depende de los objetivos que te quieras marcar, ¿no? Pero sobre todo que vaya dirigido a esas personas a las que quieres llegar y que hable de cómo les puedes ayudar con lo que tú haces y no hablar tanto de tu producto, de tus servicios y de esas características que al final se convierte en algo como muy aburrido, ¿no? Pues a la hora de ocupar espacios digitales, pues me repito otra vez, es súper importante ocupar esos espacios y tener presencia en los canales donde está el público al que quieres llegar, donde están las personas que están discutiendo o hablando, imaginaos un foro, sobre tu mercado o sobre tus servicios, sobre tus productos. Y volvemos a las famosas comunidades o a las redes sociales nuevas, redes sociales tradicionales, porque hay redes sociales tradicionales que llevan más años que Matusalén con nosotros, o en blogs, ¿no? Pero están en los sitios donde se habla de lo tuyo y donde hay interés por lo tuyo, donde están esos clientes a los que tú quieres llegar, ¿no? ¿Qué pasa cuando consigues como clavar esa bandera, ¿no? en el mercado digital? Pues mejoras las posibilidades de que cuando un cliente necesite un producto como el tuyo pueda encontrarlo de forma más fácil que un producto competidor, y para eso hay que posicionarse bien, ¿no? Otra cosa que te da ocupar, tener la bandera bien levantada en estos espacios digitales es que se reconozca tu marca como una autoridad en el mercado, ¿no? Es decir, conseguirte en ser un referente cuando alguien piense en lo que tú ofreces y como ya comentaba antes, ¿no? Hablaba también del manual de la marca, ¿no? Es decir, si tú piensas en una marca, pues igual piensas a la hora de elaborar un manual, me refiero, ¿eh? Pues igual estás pensando en el logo, igual estás pensando en los colores, a lo mejor estás pensando en un eslogan muy conocido, un claim o varios claims muy conocidos. Todo esto es cierto que pues eso todo lo compone un manual de marca, ¿no? El manual de marca al final es una etapa fundamental para construir un buen branding, ¿no? Y a partir de ese buen branding puedes conseguir
llegar a ese awareness, ¿no? A ese top of mind del que hablábamos antes. El documento, pues obviamente tiene que reunir informaciones sobre la identidad del negocio, sobre la filosofía, sobre la autenticidad, sobre un montón de cosas, ¿no? Y este material se convierte en una base para tu brand awareness al final, porque explica qué es tu marca, cuáles son sus objetivos y cuáles son los tipos de experiencias que proporcionas, ¿no? He hablado un poco de la experiencia, mucho de escuchar y de entender y de estar donde están tus clientes, pero tener claro en ese manual qué tipos de experiencias sí vas a ofrecer y qué tipo de experiencias no vas a ofrecer, por ejemplo. Luego la parte gráfica, pues toda la parte de paleta de colores, de logo, de isotipo, de tipografía, de referencias visuales. Al final, todo esto tiene que apoyar a toda la comunicación de discurso y verbal que están en la misión, en la visión, en los valores, en el propósito o en el tono, ¿no? Con el que te comunicas también, que es muy importante. Todos se nos pueden ocurrir mil empresas que estén comunicando de forma como muy corporativa, muy oficial, de una manera y que luego en redes sociales parece que ese tono no tiene nada que ver con el tono con el que comunican de forma más institucional o más corporativa, ¿no? Entonces ahí se crea un poquito, pues un poquito de incoherencia, ¿no? ¿Qué consigues con un manual al final de estilo y de marca? Pues que te ponen cara y te ponen personalidad y poco a poco pues lo vas adaptando. Evidentemente esto es como todo, esto no es una cosa estática que quede ahí, sino que hay que ir trabajándose todo para ver qué podemos modificar o para ver cómo podemos ayudar a nuestros clientes en un punto en el que hayan evolucionado mucho y tengan otras necesidades, otros miedos, otros dolores diferentes. Hay que ir adaptándolo mientras aparezcan pues eso, cambios y perfeccionamientos, ¿no? Que al final es lo natural en cualquier negocio, ¿no? Al final ya sabemos que lo único seguro que tenemos hoy en día es el cambio, ¿no? Y luego, súper importante, lo que decía antes de satisfacer al usuario, ¿no? Es decir, tus usuarios están contentos, están satisfechos, tienes que saber esto, ¿no? Si no lo están, perdón, ¿qué estamos haciendo para que no lo estén? ¿Dónde está la incoherencia? Estamos diciendo que somos cercanos y no llegamos a ellos. Estamos promoviendo interacción en nuestras redes sociales, pero luego resulta que no interactuamos con esas interacciones que hacen nuestros usuarios con nosotros, ¿no? Al final un usuario que no está contento no se va a convertir en cliente nunca, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando ya consigues que ese usuario se convierta en cliente, pues tú tienes que tener una muy buena atención, ¿no? Antes, durante y después de la compra, ¿vale? Todos vemos muy claro esa buena atención de antes, ¿vale? Esa insistencia que hay para que compremos determinadas cosas. Todos tenemos 20.000 ejemplos de esa atención excelente durante, es decir, tú no has terminado de comprar, pero en muchos casos, mientras que estás que sí, que no, que me decido, no me decido, estás teniendo muy buena atención, pero también vemos que después de que hemos comprado muchas veces esa atención falla, ¿no? Y eso es un error garrafal a la hora de fidelizar clientes, ¿no? Yo siempre digo que un cliente fidelizado es un comercial gratis en una empresa, ¿no? Porque va a vender por ti, te va a recomendar y va a hacer que otros te compren, ¿no? Al final, la comunicación tiene que ser una aliada y efectiva experiencia tanto en el usuario, en su diálogo, como a lo mejor con problemas técnicos que pueda tener, ¿no? Es decir, no podemos obviar un feedback que nos estén dando porque tenemos un producto, por ejemplo, y a nivel técnico está teniendo fallos, ¿no? Hay que tener los canales de atención muy alineados y hay que estar siempre dispuestos a solucionar y ayudar. ¿Cómo conseguir un buen feedback de todo esto? Es haciendo encuestas de satisfacción a grupos de clientes, no a todos los clientes igual, depende en qué punto esté cada cliente, y preguntando directamente a tus clientes, hablando con ellos, teniendo una relación muy directa con ellos. Y poco más, o sea, sí podemos hacer estrategias de promo y demás, pero todo tiene que estar muy relacionado con lo anterior. Me repito como el ajo: mensaje, identidad verbal, identidad visual, comunicación coherente, valores alineados
con los de tu público, etcétera. Al final, ¿qué hay que hacer para conseguir todo esto? Pues creer en tu marca. Si tú no crees en tu marca, al final lo que vas a estar haciendo es, pues, a lo mejor pegarte algún que otro tiro al pie, ¿no? Y la verdad es que yo creo que estamos ya terminando. No sé cómo voy de tiempo. El 14, fenomenal, que era lo que quería. Vamos perfecto, Marta. Y ya está. Sí, perfecto. Participación, preguntas. Y muchas gracias. No sé si hay preguntas por ahí. A ver si alguien se anima. Podéis comentar. Marta, muchísimas gracias por Nada, tu vosotros. ponencia. Desde luego que ha quedado todo cristalino, básicamente. Tienes una manera muy didáctica de explicar todas las cosas. Lo haces todo muy, muy fácil. No Vamos, para es, mí a ver, contarlo es fácil, ¿eh? Luego, bueno, pero quiero decir que si ya lo lo que que es el no mensaje es, que tú transmites claro, queda muy claro, a partir de ahí se puede empezar a funcionar, yo creo que con mucha más claro, lo que no es fácil es hacerlo, ¿no? O sea, no es que, a ver, fácil no hay nada, ¿no? Pero yo creo que, porque seguramente aquí habrá mucha gente de pymes y de tal, por eso yo antes hice tanto hincapié en el tema de trabajarte el branding y el awareness cuando eres una marca pequeñita o local, ¿no? O eres una pyme o una micropyme, es decir, a veces abruma mucho todo esto, ¿no? Porque hay 20.000 acciones, 20.000 canales, 20.000 formas de llegar a la gente, pero al final la estrategia es única, no es la tuya, es la que define el camino que te va a marcar esas acciones, ¿no? Para llegar a lo que quieres. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Pues ser muy coherente, tener muy claro a quién quieres llegar y dónde quieres estar. Y para eso da igual ser grande que pequeño. Todo depende de que tú tengas una estrategia de negocio muy clara y sepas dónde quieres estar, ¿no? Y tener muy en cuenta también esos medios y largo plazo que tanto nos cuesta mantener porque los resultados no se ven de forma instantánea, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces por no querer hacer eso o perder la paciencia o por no ser consistentes o constantes porque no vemos resultados inmediatos, perdemos oportunidades estupendas que es de posicionarnos bien y de seguir estando ahí pues al cabo de un tiempo, ¿no? Si tú solo vives de cosas que hagas a corto al final, pues puedes vender en corto, pero no consigues lo otro, no consigues ese posicionamiento a nivel mental, ¿no? Que es de lo que hablábamos al principio. Sí, a largo plazo es importante mantenerse. No sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta a Marta. De momento os comento, sí, porque había una persona que había puesto aquí que había tenido problemas para poder conectarse desde un iPad o desde el móvil. Sí. Nada, que sepáis que todas estas ponencias, y la de Marta concretamente la colgaré yo mañana, están en nuestro canal de YouTube. Podéis volver a Sí. verlas, que necesite o haya tenido problemas o simplemente pues volver a verlas, que es un auténtico placer. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna consulta Yo o... estoy repasando el chat y no veo Ujú. así nada. Esto se no sé, nada, luego veo lo que has La escrito verdad es que pocas lo que has dudas pueden escrito surgir porque ya te tú y digo que lo has demás. explicado maravillosamente. No sé si alguien me quiere hacer así alguna pregunta concreta con respecto de su marca o de su negocio, lo que sea. Yo intento contestarle de la forma más De honesta y todos más clara modos, si posible. alguien ahora mismo no se atreve, que también puede pasar, podéis Ya, transmitir dudas, me enviáis un correo electrónico al mío que lo he puesto aquí en el chat y cualquier cocina yo luego se la transmito a Marta y ella... pues, claro. Podéis contactar conmigo o a través de Collas o podéis contactar conmigo también directamente, que aquí yo sé que hay gente que me conoce y que sabe ya cómo contactar conmigo. Entiendo que sí, que hacer preguntas a veces es un poco rollo, cuesta ¿no? trabajo. Siempre piensas Pero que bueno, lo que vas a preguntar, alguien, quiero decirte, como que es una tontería, a veces pasa, que siempre te da reparo a sí, veces preguntar y te quedas con la duda. Pero bueno, que sí, tampoco hay es por qué. cierto. Pero bueno, Nada más. Yo de todos modos te doy las gracias por tu disposición y por habernos acompañado hoy. a vosotros. Y nada, a los demás os emplazo a todos en la próxima webinar de nuestra oficina Acelera Pyme y os deseo a todos un buen día. Os mando un saludo muy grande. Gracias. Gracias, Marta. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Gracias a todos. Qué bien.